Saludos cordiales para todos, mi nombre es Ronald Toscano. Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos hablando acerca de las tablas dinámicas. Vamos a tocar varios puntos bien interesantes relacionados pues con las tablas dinámicas, entre los cuales tenemos por una parte pues desde lo más simple, que es cómo creamos una tabla dinámica, y también pues vamos a estar mirando a partir de allí otro tipo de información, que sería cómo realizamos cálculos y resúmenes de datos, cómo podemos segmentar datos, cómo podemos agrupar datos, cómo podemos implementar campos calculados dentro de una tabla dinámica, cómo podemos hacer conexiones de informes, es decir, hacer que nuestros informes de tabla dinámica se conecten a una sola segmentación de datos, por ejemplo, y también miraremos cómo insertar una línea de tiempo. Vamos a estar trabajando con este archivo, el cual pueden descargar de la descripción del video y también se va a encontrar posteado en plataforma. Y para ello tenemos tres hojas en este archivo, una que se llama nómina, otra que se llama banco, que contiene unos registros de transacciones, y vamos a utilizar esta otra hoja que se llama ventas para algo un poco más sencillo posteriormente. Así que vamos con nuestro primer ejemplo. Vamos a generar algo muy simple, va a ser la cantidad de hombres y mujeres que tenemos en esta base de datos llamada nómina, y que esto pueda además agruparse o segmentarse o caracterizarse por estados civiles. Así que vamos a ello. Entonces, lo primero para crear una tabla dinámica sería, pues vamos a pararnos en la hoja con los datos. Podemos presionar la tecla Control E y esto nos va a seleccionar únicamente los datos que tenemos en nuestra hoja de cálculo. No nos va a tomar celdas en blanco. A partir de este punto, entonces, nos vamos al menú Insertar, Tabla Dinámica, que es el primer botón que encontramos en el menú Insertar. Y acá nos va a aparecer de una vez ya el rango de datos con el que vamos a trabajar, y en la parte inferior nos dice si queremos trabajar con una hoja de cálculo nueva o si vamos a trabajar con una que ya existe. En esta ocasión vamos a hacerlo con una hoja de cálculo nueva, así que sencillamente acá solo marcaré aceptar y no haré ninguna modificación en este cuadro de diálogo. Una vez hecho esto, se nos genera entonces en una hoja nueva nuestro panel de tabla, y ubicamos en el costado izquierdo entonces lo que conocemos como el listado de campos acá, que contiene los campos que tenemos en esta tabla de datos que estamos utilizando, y en la parte inferior encontramos entonces las casillas con las cuales acomodaremos los campos para generar nuestro informe. Muy bien, recordemos que entonces el informe a realizar es el siguiente. Vamos a buscar o a mostrar la cantidad de hombres y de mujeres, y que eso pueda agruparse por estados civiles. Así que para eso entonces vamos a seleccionar el campo relacionado con el sexo, que acá pues se llama sexo igualmente, y vamos a llevarlo hasta filas. Recordemos que en filas colocamos todo aquello que querramos colocar como un título en el costado izquierdo de nuestro informe de tabla dinámica. Ahora, para contar, porque necesitamos saber cuántos hombres, es decir, cuántas Fs y cuántas Ms contiene nuestro informe, lo más simple es el mismo campo que ya tenemos ubicado en filas, que es sexo. Vamos a tomarlo nuevamente desde el listado de campos y también lo vamos a agregar en valores. De esta manera ya tenemos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. También recordemos que lo apropiado es no presentar informes simplemente como nos arroja aquí, sino que podemos organizarlo un poco para darle una mejor presentación. Es decir, donde nos dice etiquetas de fila, podemos cambiar estos textos para que diga más bien, por ejemplo, género. Podemos reemplazar la F, que acá representa mujeres, y vamos a más bien decirle que queremos que diga mujeres. Y en la M, que sería masculino, vamos a colocar o vamos a cambiarlo por hombres. Esto lo hacemos simplemente ubicándonos en la celda y escribiendo. También vamos a cambiar este título donde aparece la cuenta de sexo, y vamos a decirle que esto van a ser la cantidad.
y de esta manera tenemos un informe mucho mejor presentado. Ahora bien, tenemos la primera parte, que es cantidad de hombres y de mujeres, pero nos están pidiendo que estos datos puedan agregarse puedan agruparse, por estados civiles. De una vez vamos a mirar acá varias formas de agrupar o segmentar o estructurar nuestros datos. Así que nos están pidiendo que lo hagamos por el campo estado civil. Para ello, pues nos ubicamos en el informe para poder visualizar el listado de campos. Si de casualidad no les aparece el listado de campos, pueden darle sobre el informe de tabla dinámica clic derecho y vamos a ir a la opción última que dice mostrar listado de campos. Con esto volvemos a tener nuevamente la lista de campos visible. Ahora bien, vamos a utilizar como campo para agrupar o segmentar el campo de los estados civiles. Así que vamos a tomar entonces el campo estado civil del listado de campos, y una primera manera de poder hacer una segmentación es filtrando. Así que voy a tomar el campo estado civil y lo voy a soltar en la casilla de filtros. En este momento nos va a aparecer aquí un pequeño error que nos dice que ya existen datos y aparece nuestra hoja de este archivo y nos pregunta que si desea reemplazarlos. Bueno, no le voy a dar reemplazar, voy a cancelar esta acción y voy a explicar el por qué ocurre esto. Resulta que el filtro, cuando yo voy a agregar un filtro, este filtro se agrega dos celdas por encima o dos filas por encima de mi tabla dinámica. Pero como en este caso ya aquí en esa celda, que sería A1, hay datos, por eso está preguntando que si quiero reemplazar esos datos que hay ahí por el filtro que voy a agregar. Como en este caso no me interesa deshacerme de este título, es el título de mi informe, así que lo que voy a hacer es agregar una fila nuevamente, voy a insertar aquí otra fila y acá ya tenemos el espacio donde se va a insertar el informe. Así que ahora sí voy al campo estado civil, lo agrego en filtros y vemos como en esta ocasión se agrega sin ningún problema. Ahora, al tenerlo como un filtro, pues podemos filtrar aquí, podemos decirle por ejemplo que nos muestre los datos de los divorciados, aceptamos y aquí solamente ya vemos que no se visualizan los 160 datos, sino que únicamente hay 10, repartido en 4 mujeres y 6 hombres de estado civil divorciado o divorciada. Ahora bien, recordemos que en el filtro de tabla dinámica, si yo quiero seleccionar varios, es decir, me interesa saber los datos de los casados y de las personas en unión libre, para poder marcar ambos, es decir, para poder seleccionar más de una opción aquí, debo activar esta casilla que dice seleccionar varios elementos. Una vez hecho esto, ya puedo marcar unión libre y también casado. Con esto pulso aceptar y ahora veo la información de las personas que tienen pareja, es decir, los que están casados y en unión libre. Muy bien, voy a borrar los filtros nuevamente para que veamos otra manera de realizar la segmentación. Y para ello entonces voy a tomar el estado civil que tengo en filtros y voy a ubicarlo como como un campo secundario en filas. Es decir, lo voy a colocar debajo de sexo. Entonces observemos cómo nos aparece. Primero, en primer lugar, está el campo sexo, así que primero aparecen mujeres y luego dentro de esas mujeres aparecen separadas por estado civil. Es decir, aquí vemos que son 16 mujeres casadas de estas 66, 4 divorciadas, 11 separadas, 14 solteras, etc. Y lo mismo ocurrió con los hombres. Nos dice que hay 94 hombres y nos dice que estados civiles, cómo están agrupados por estados civiles. ¿Ok? Otra manera sería, dependiendo de cómo quisiera yo de pronto presentar la información, puedo pasar el estado civil y no utilizarlo como una etiqueta secundaria, sino como la etiqueta principal de fila. Y para eso la voy a ubicar arriba de sexo o tomo el campo sexo y lo ubico debajo de estado civil. Simplemente lo arrastramos. Observen cómo al cambiar el orden que tienen los campos dentro de la lista de campos, inmediatamente también cambia la manera en que se presenta nuestro informe de tabla dinámica, porque ahora nos dice en primer lugar que hay 36 casados, de los cuales 16 son mujeres y 20 hombres, hay 10 divorciados, de los cuales hay 4 mujeres y 6 hombres, y así sucesivamente con el resto, hasta que pues observamos al final que tenemos en total 160 personas. Bien, otra manera de segmentar los datos
sería cruzar fila contra columna, y para ello entonces lo que vamos a hacer es tomar el campo estado civil que tenemos en fila y lo vamos a cambiar de posición y lo vamos a mover al campo columnas, y con esto entonces observamos que nos queda cruzado y vemos aquí como tenemos mujeres y hombres, y luego aparecen por columnas los estados civiles y tenemos la información aquí un poco más compacta. Esto se trata de ubicar la mejor manera en que puedes presentar un informe, la manera en que pueda ser más fácil de interpretar y que sea más cómodo de visualizar. Bien, otra manera de poder segmentar estos datos es no utilizar el estado civil en ninguna de estas casillas. Voy a quitarlo. Y para ello, entonces lo que puedo hacer es ir al menú Analizar tabla dinámica, que aparece cuando estoy ubicado en la tabla dinámica, por supuesto. Voy al menú Analizar tabla dinámica y acá voy a encontrar una opción que se llama Insertar segmentación de datos. En esa opción Insertar segmentación de datos va a aparecer nuevamente el mismo listado de campos que tengo en el costado de la derecha, y acá lo que voy a hacer es seleccionar el campo estado civil, que es con el cual quiero hacer la segmentación, y acepto. Ahora, si necesitara hacer segmentaciones con diferentes campos, pues sencillamente marcamos esos campos dentro del listado. Pero para este ejemplo solo lo estamos necesitando por estado civil, así que únicamente dejo el estado civil, acepto, y ahora me aparece este objeto que es la segmentación de datos. Esto realmente es un filtro, es una manera de filtrar, pero es un poco más vistosa, es más agradable a la vista, y también me parece que es un poco más dinámico. De esta manera, si yo quiero ver la información de las personas separadas, por ejemplo, pues solamente doy clic en este botón y con esto voy a obtener acá la información únicamente de los separados. Ahora bien, para ver nuevamente todos los datos, para eso tengo este botón de borrar filtro, que al darle clic pues quita el filtro que había seleccionado y nuevamente tengo los 160 datos o las 160 personas contadas en mi informe. Bien, creo que con eso hemos hecho una pequeña introducción bastante básica y bastante buena de cómo trabajar con tablas dinámicas.